Pasando a otro tema alternativo. Usted junto a su estudio ya nos dijo que representó a un Jorge Luchi en el año 2005, ¿verdad? Así es. En efecto, usted junto con el abogado Miguel González y Cristian Gotti, ¿sí? Coche, sí. Le fue otorgado un poder judicial amplio por parte del señor Luchi. Efectivamente. Es decir, en dicha calidad usted evidentemente interpusieron en su nombre de representación varias querellas criminales en favor de don Jorge Luchi. Así es. De este modo se interpuso la querella por usurpación en junio de 2008 por una toma ocurrida en junio de 2008, ¿no es verdad? Me parece que sí, señor, tiene razón. También se interpuso la querella por amenaza en septiembre con unos lienzos y carteles de los cuales usted ha hecho referencia, en los cuales como hecho ocurrido en septiembre de 2008, ¿no es verdad? Sí, eso lo voy a hacer bien. Se interpuso asimismo una querella por el incendio terrorista en agosto del año 2008 por el incendio en Santa Rosa ocurrido en agosto del 2008. Eso es efectivo. Y finalmente usted interpuso una querella por amenaza terrorista en enero del 2010 por los hechos ocurridos en octubre del 2008, ¿no es verdad? No recuerdo la fecha, pero sí que pusimos de ellos. Esto fue en enero del 2010, ¿no es verdad? Es decir, solo una vez que usted escuchó el audio grabado en el MP4 en dependencia del Ministerio Público, sí señor, lo escuchó en la audiencia de capacitación. No, el audio del MP4 se escuchó con posterioridad. En la audiencia del día 6 de febrero del año 2008 se mencionó el audio, se mencionaron los trazos más importantes. No recuerdo que se haya hecho exhibición del audio en su integridad. Se escuchó con posterioridad. Después con una posterior reunión con el Ministerio Público, no recuerdo la fecha precisa, yo no conocí el audio en su integridad y se pudo analizar. ¿Usted no recuerda entonces en qué fecha usted escuchó el audio? No, con precisión, no le podría decir tal día tal otro, pero sí presumo que tiene que haber sido marzo o abril del año 2008. Probablemente fue en marzo, de febrero o marzo. ¿Marzo o abril del 2008? Sí. Con posterioridad a la formalización del diputado aquí. Entonces se refiere a marzo o abril del 2009. Perdón, sí, 2009. Es decir, usted interpuso la querella casi un año después de tener conocido. Probablemente, sí. No,